Dale caña. Vamos a la radio, Carlos. Ponte ¿A serio. dónde? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? A ¿A la dónde? radio. Va. A la radio con la moto. Venga, pues vámonos para la radio con la moto, como todos los martes, ¿no? Ya sabes tú qué. Buenos días, Carlos Montouto. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todos. Aquí con energías renovadas a la fuerza Orcan, porque con este maruji, con este frío que hace, como para no plantarle cara a la vida. Así que venga, vamos al lío, ¿no? El caso Djokovic, no sé cómo se pronuncia esto, Djokovic, Djokovic, parece mentira. y el Tú eres un imperio tío. mundial de las vacunas. Yo sé que lo oigo en la tele, pero como no le presto mucha Claro, atención, es que es imposible no oírlo, o sea que, quiero decir, pero no en la tele, en las primeras portadas de todos los periódicos supuestamente serios, un tipo del mundo del deporte salta de pronto a las primeras páginas de actualidad, pues con una dimensión que se ha convertido en mundial, ¿no? Eh, el caso de Djokovic, tenista laureado donde los haya, bueno, número es uno, el número uno del mundo. número uno, Ah, y que además viajaba a Australia con la intención de resolver un triple empate histórico en cuanto a convertirse en el primer hombre en ganar, pues serían ya, si lo hubiera ganado y lo hubieran dejado participar, ajá. 21 de los llamados títulos grandes, torneos de maestros del circuito internacional del mundo del tenis, ¿no? Mm. Tenía hasta ahora un empate con Rafa Nadal y con Roger Federer a 20, y con este hubiera entrado en la grandeza y en la gloria, pues se hubiera convertido en el único con 21 disponible, se hubiera roto el triple empate. Es que cuento esto porque no pretendo hablar, evidentemente, y menos en estas horas de deporte, Que va, sino si solo de lo llevar cinco que minutos. claro, no, pero no pretendo hablar de deporte. Pretendo hablar, simplemente he hecho esta referencia para hacer reflexionar cuánto le tiene que importar a un personaje como Novak Djokovic, de origen serbio, su decisión personal de no vacunarse para poner en riesgo no solamente no entrar en la gloria, que se supone que es lo más preciado para un deportista de ese nivel, sino además para incluso arriesgar su propia carrera como tenista, porque hoy se ha sabido que otros circuitos de los más importantes del mundo en el tenis Francia, el profesional, Roland como el Garros. Roland Garros, Mm. como el US Open, y ya veremos qué pasa con Wimbledon. Ya han dicho que si no se vacuna no le dejan participar, que no le dejan ni entrar en el país. De esto, ¿qué Y quiero está decir? en juego, y está en juego los patrocinadores, que cuando Ahí voy, ahí va, ahí va, ahí va, ahí que te está has la adelantado, pela, ¿eh? ya te veo bien informado. Hombre, claro. Claro, es Por eso decir, trabajo en Radio Clara. está, está poniendo en juego, en definitiva, no solamente su prestigio personal, también su oportunidad de haber marcado su nombre con letras de bloque para la posteridad, como gran leyenda del tenis, sino que está poniendo en juego su propio modo de vida a través precisamente de la reacción que los patrocinadores puedan tener si efectivamente resulta vetado en los grandes torneos internacionales. Y esto no es la primera vez que se plantea por parte de un deportista de prestigio internacional. Recordemos que hay otros casos, aunque no han tenido, porque, en fin, ahora hablaremos del circo que se ha montado con su presencia en Australia, y todas las reacciones que ha desencadenado, algunas de las cuales no me gustan nada y por eso quería hablar de esto. Y hablaba del imperio mundial de las vacunas, no para poner en cuestión la vacunación ni nada de esto, sino para ver cómo en torno a la situación o a la exigencia de vacunación en algunos países, pues se han levantado algunos de los más bajos instintos de la especie humana, y ahora lo comentaremos más despacio, pero decía, no es el primer deportista de élite que se ve inmerso en una circunstancia de estas, aunque sí el que mayor repercusión internacional ha tenido. Por ejemplo, hay un jugador de baloncesto en la NBA, de uno de los equipos punteros en Estados Unidos,
que es Brooklyn Nets de Nueva York, se llama Kyrie Irving, que se ha negado a jugar, perdón, se ha negado a jugar, se ha negado a vacunarse de manera sistemática, pese a que esto le ha supuesto el ostracismo del equipo, puesto que en el estado de Nueva York está prohibido acceder a recintos deportivos si no tienes una especie de pasaporte COVID, con lo cual a él no se le permitía ni entrenar. Finalmente, su desafío ha llegado a tal extremo, pero también su importancia como jugador, a que como en Estados Unidos hay unos estados donde sí se permite la entrada en recintos deportivos sin justificar que uno está vacunado, se le ha permitido jugar en otros estados, es decir, cuando su equipo juega de visitante, incluso se está valorando la posibilidad de que, como la consecuencia de infringir la norma que prohíbe ese acceso es el pago de una multa de unos $5.000, pues se está valorando la posibilidad de que juegue y que entrene con sus compañeros pagando la correspondiente multa. Que para el circuito millonario, los millones que se mueven en torno a la NBA, pues evidentemente una multa de 5.000 euros han debido pensar por cada partido, han debido pensar que les compensaba para que el astro del baloncesto de ese equipo pues, pudiera participar y ayudarles a convertirse en campeones. En Europa hay otro ejemplo, que es el de Joshua Kimmich, que es el capitán del Bayern de Múnich, si no recuerdo mal, el equipo de fútbol más laureado de Alemania, que también ha resultado prácticamente apartado por las autoridades alemanas para poder continuar con su desempeño. Incluso creo que era capitán de la selección alemana también, ¿no? Lo cual todavía elevaba a un tono nacional lo que podría ser un problema de índole local o particular para ese Bayern de Múnich. Es decir, hay figuras señaladas, figuras públicas muy señaladas, de mucha relevancia internacional, principalmente a través del mundo del deporte, que han mantenido su negativa a vacunarse de manera insistente. Pero lo que es más relevante en el caso de este Novak Djokovic, de este tenista, no es tanto que él sea el siguiente de la lista, sino que además su presencia en Australia, después de haber obtenido un visado por parte de la Organización Federativa de la propia Australia, que se supone, es decir, este señor, a diferencia de las tonterías que he leído por ahí, hablando de lo que había hecho, dejado de hacer, poco menos que había tratado de presentarse o introducirse ilegalmente en el país. Bueno, este señor no aparece porque sí en Australia, aparece con un visado concedido por las autoridades australianas. Visado que cuando llega a las autoridades fronterizas, en un evidente conflicto político interno de las propias autoridades australianas, le es revocado porque se considera que, bueno, ese no es el visado que se tenía que haber concedido y que con ese visado no estaba en condiciones de poder entrar a aquel país. Australia, del que ahora hablaremos un poquito más despacio, porque Australia tiene tela, hablamos poco de él, pero es cuidadito con Australia. Pues tiene, se decide, vamos, que, como habréis visto en las noticias, pues que ese visado no es suficiente, que la exención médica que lo justificaba por haber supuestamente pasado el COVID con anterioridad en el mes de diciembre, pues que no es suficiente y que por tanto al no presentar vacunación se considera que está haciendo una entrada ilegal en el país, con lo cual se le trata como un inmigrante irregular. Se le lleva conducido por la fuerza bajo régimen de detención e incluso de incomunicación durante 8 horas a un recinto, a un hotel, el Royal Park, que se utiliza por parte de las autoridades australianas de inmigración en la ciudad de Melbourne, que es la segunda ciudad más importante del país, para retener a las personas que se encuentran en situación irregular en aquel país o que han entrado o intentaban entrar en situación irregular en aquel país. Y bueno, luego ya todos hemos visto lo que ha sucedido con idas y venidas y hemos visto cómo, primero hay un juez que por razones de forma, básicamente, decide que no, que aquella detención fue irregular, que el visado inicialmente de forma cautelar se debía mantener hasta que no hubiera un informe definitivo, de un acuerdo definitivo de quien podía resolver y retirar ese visado, que era el ministro de Inmigración.
ministro de Inmigración, que pues efectivamente acaba revocando ese visado. Luego hay una vista final de unos jueces que deciden, que confirman esa decisión final del ministro de Inmigración, y es conminado, previa también detención, a subir por la fuerza a un avión y a regresar a su país vía Dubái. Bueno, eso es un poco a grandes rasgos la historia del sainete Djokovic en Australia. Pero ahora vamos a lo que verdaderamente nos interesa aquí. Porque no es tanto lo que le haya pasado a uno u otro, o a otro deportista, sino cómo las autoridades de los países utilizan en algunos casos la cuestión del régimen de vacunación para una argumentación estrictamente política mucho más que sanitaria. Y esto se ha visto muy claramente en el caso de Australia. Y en particular con las razones que el ministro de Inmigración, señor Hawke, da para pues justificar su decisión de revocar el visado que inicialmente se le había concedido a Novak Djokovic. Y en cuyas razones reconoce que en realidad el tenista no intentó infringir ninguna ley australiana y que era una persona de buena reputación, conocida por su filantropía, o sea, una persona que busca el bien común de las personas. Pero, sin embargo, lo que dice, lo que viene a señalar el ministro este, es que, bueno, pues da una serie hace una serie de recorrido, una especie de recorrido por las posiciones que Djokovic había tenido en su país de origen, Serbia, sobre la vacunación, no solamente negándose a vacunarse, sino un poco desafiando el sentido común en esa materia de medidas de precaución, organizando torneos indebidos en los cuales ella fue objeto, porque Djokovic supuestamente ha sido objeto de contagio en 2 ocasiones ya, ¿no? De COVID, ¿no? Compareciendo al día siguiente de la PCR, que en diciembre justificaba que había tenido el último contagio, a una entrevista con un periodista de una agencia internacional de noticias, sin confinarse. Entonces, básicamente, su desprecio, así lo articula este ministro, señor Hawke, en Australia, su desprecio a las cuestiones que tienen que ver con la preservación de la vida y de la salud de muchos miembros de la comunidad en general, son los que le hacen entender que la presencia de Djokovic en Australia, leo literalmente, puede conducir a un aumento del sentimiento antivacunas generado en la comunidad australiana, lo que podría conducir a un aumento de los disturbios civiles del tipo que se experimentó anteriormente en Australia, con mítines y protestas que pueden ellos mismos ser una fuente de transmisión comunitaria. A ver, yo no dudo que evidentemente la presencia de Djokovic, sobre todo en los días en que ha estado detenido inicialmente, generó una concentración de personas, denominémoslas así, antivacunas en Australia, que además movilizó al movimiento antivacunas en todo el mundo, pues de una forma, es decir, de una forma en la cual se convierte en mártir a un personaje como Djokovic, que en definitiva no deja de ser un personaje que vive en una burbuja privilegiada como todos estos deportistas de élite. Esto es así. No solo esto, sino que además ese sentimiento de martirilogio fue extraordinariamente impulsado de una manera totalmente mezquina, en mi opinión, tanto por el padre de Djokovic como por las autoridades serbias, que se sumaron a un nacionalismo exacerbado, que evidentemente no hubieran mostrado si el tenista en cuestión, que pasaba por esa situación delicada, no hubiera sido un nacional de su país, pero que no deja de ser un nacionalismo opuesto a otro nacionalismo distinto que también subyace en todas las decisiones del gobierno australiano, en donde se decide culpar a una sola persona que no ha venido allá a montar un pollo, sino que ha venido a jugar al tenis, con un visado del propio gobierno australiano, no es un señor que ha venido a realizar actividades políticas de ninguna clase, y se le convierte en cabeza de turco para justificar una decisión de expulsión que
claramente tiene tintes políticos. Es decir, es una interpretación de qué personas pueden ser peligrosas para el Estado en función de qué potencial posible tú puedas tener para galvanizar o armonizar o articular una determinada oposición a unas determinadas medidas de un determinado gobierno, porque al final es que eso es lo que es. Pero de todas maneras, si él hubiera sido una persona, digamos, normal, como cualquiera de nosotros, y llega al país sin un certificado de vacunación, no entra. ¿Por qué? Si él tenía un visado con una exención médica que le permitía no estar vacunado. Si otra cosa distinta es que esa exención médica sea válida o no sea válida, pero la decisión Es de si que era válida o había no sea dudas sobre la válida, validez de esa vale, pero excepción esas duras, médica y la veracidad pero a de la ver, misma. pero vamos a ver, que este señor no se fabrica en su casa un visado. A este señor Se lo dan, le sí. dan un visado las autoridades australianas a petición de la Federación Australiana de Tenis, que es la que organiza el Open de Australia, el torneo de Australia. No se lo hace él en su casa. Entonces, en todo caso, todas las dudas que haya no son dudas achacables, en mi opinión, a un determinado deportista, por muy privilegiado y chulesco que nos pueda parecer. Al final, esta no es la cuestión. La cuestión es que estamos hablando de un individuo que ha ido a un país a cumplir con su función profesional sobre la base o la creencia de que la documentación evidentemente te la facilita el organizador de ese torneo, que es una federación pública australiana y que por tanto forma parte del gobierno australiano. Y son las autoridades australianas las que se lo dan. Que se equivocan, que no es suficiente, que hay un problema político. Bueno, habrá el que quieras, pero es que además no estamos hablando de cualquier tenista, estamos hablando del número uno mundial, al que tú estás invitando porque te da caché, te da lustre a tu propio país, a que venga a lucirse en tu país. Es decir, desde este punto de vista, el gobierno australiano, vamos a ver, se luce, aunque luego vende la moto de que lo que está haciendo es preservar los intereses sanitarios y públicos de su país. Bueno, esta sería una parte, una derivada de las muchas que tiene este circo mediático por el que hemos atravesado y seguimos atravesando pues desde hace una semana, porque ha sido un culebrón, ¿no? Pero hay otras que a mí me interesa remarcar más que lo que sería propiamente si Djokovic es Jesucristo, como dice su padre, o no Jesucristo, o si es esto o es aquello. Más allá de Djokovic, a mí me interesa tener en cuenta otras cuestiones, como por ejemplo que Australia se tiene que callar muy mucho la boquita cuando alude a que gracias a su política férrea de control de inmigración han contenido el contagio masivo de la epidemia o de la pandemia hasta este momento. Aparte de ser uno de los lugares de mayor contagio en toda América, perdón, en todo Extremo Oriente, hay que recordar que Australia ha sido siempre un estado carcelario, es decir, un estado con unas férreas políticas de represión, tanto de la inmigración cercana, en particular de la inmigración china, como de sus propios pueblos originarios a los que ha conducido casi al exterminio. O sea, Australia tiene que dar muy poquitas lecciones en materia de derechos humanos y en materia de tratamiento de la inmigración, como se pudo ver, por contraste, respecto de los refugiados políticos que no mera migración por razones económicas, aunque yo siempre me he negado y opuesto a que tengan un tratamiento distinto, porque al final no dejan de ser situaciones de emergencia personal humana, ¿no? Pero en el mismo hotel donde estaba alojado Djokovic, que se llamaba el Hotel de la Infamia, la propia prensa australiana la llamaba el Hotel de la Infamia porque el nivel de contagios allí era masivo, porque las condiciones de salubridad eran masivas y porque más que un hotel parecía una cárcel, se encontraban pues creo que no sé si llegaba a la centena o pasaba algo más de la centena de otras personas retenidas contra su voluntad, en una especie de CIE, en forma de hotel, esto de las que nadie habla, de las que no se cuenta nada respecto de cuál es su destino, pero con un tratamiento todavía peor que el que tanto se quejaba la República Serbia, que había recibido su paisano, el señor Djokovic, y de estos prácticamente nadie se habla. Es decir, la política represiva australiana, tanto en materia de control de inmigración
como en materia como digo, de sus propios, de tratamiento de sus propios pueblos originarios, ha sido en general infame. Así que menos lobos cuando pretenden dar lecciones morales al mundo entero, ¿no? En el tratamiento del tema Djokovic. Y en segundo lugar, tenemos que recordar que Australia es un poco como el gran gendarme de Occidente en Extremo Oriente, en enfrentamiento directo con China. Y tanto es así que fue Australia precisamente el primer gobierno que oficialmente le exigió a China explicaciones sobre el origen de la COVID-19 y hasta el punto de generar un conflicto bilateral bastante importante al exigirle una investigación independiente y cabal para determinar el origen y las responsabilidades de la expansión del virus, auspiciando la idea de que había sido China quien intencionadamente había fabricado y propagado este virus. Es decir, fue el gobierno australiano el que compró el discurso que luego retomó un tiempo más tarde Donald Trump, pero fue el único gobierno del mundo que abierta y oficialmente le exigió responsabilidades a China. Y tenemos que recordar que además ha sido fuerte aliado de Hong Kong, Australia, durante bueno, pues todo el tiempo en el que permaneció como colonia británica, con fuertes lazos tanto diplomáticos como comerciales. Se ha convertido en uno de los principales valedores de la revolución o el movimiento de los paraguas en Hong Kong, que repudia o trata de ralentizar la anexión o la integración definitiva a la República Popular China. Y por último, acaba en este año 2021 pasado de firmar la famosa Alianza Estratégica Militar AUKUS, que formada por Reino Unido, Australia y Estados Unidos, se ha planteado como una alternativa para frenar la influencia china en toda el área Indo-Pacífica, generando además un problema diplomático, seguro que lo recuerdas, Manolo, importantísimo con Francia, puesto que esta AUKUS, esta alianza estratégico-militar, congeló la compra de importante aparataje militar ya previamente contratada y apalabrada con la República Francesa. Es decir, que Australia tiene poco que decir, pero en materia de derechos humanos y pocas lecciones que dar en materia de control de migración, desde un punto de vista de derechos humanos. Por otra parte, además, hemos visto durante toda esta semana de Sainete Djokovic cómo decía yo al principio, han aflorado algunos de los instintos más bajos de la especie humana. Parecía que había una especie de, tú veías redes sociales, incluso hasta le han dedicado cánticos, ¿no? En Australia, canciones paródicas, ¿no? Parecía que había como una especie de regocijo popular ante un eventual linchamiento de una persona famosa. Es decir, porque era famosa. Bueno, había como un regocijo generalizado e incluso insultos, burlas, en las que subyacía la idea de si me jodo yo, que se joda ese. ¿Me explico? Es decir, esta idea absolutamente mezquina y absolutamente envidiosa de como a mí me va mal, a los demás les tiene que ir mal. Si yo me vacuno porque a mí me obligan para trabajar, pues a ese también, que se fastidie. Es decir, no la igualación por arriba en cuanto a derechos y oportunidades, sino la igualación por abajo. Es decir, si yo estoy puteado, que puteen al vecino. Y hombre, ¿eso qué quieres que te diga? Ni en Australia ni en España, que también lo he visto. Me hace mucha gracia las declaraciones de Rafa Nadal, uno de los principales competidores y rivales en el circuito internacional y en el propio torneo australiano, diciendo primero que, hombre, que Djokovic también tiene la culpa, porque si los demás se vacunan, ¿por qué no se vacuna él? Bueno, chicos, pues ¿por qué ha tomado la decisión de no vacunarse? ¿Qué quieres que te diga? Y ahí entramos en el tema de lo que es la vacunación obligatoria. Al final, ¿qué es la vacunación obligatoria? El Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de decir que de vacunación obligatoria nada, ante el gran cabreo de Joe Biden, que ve que no sale ni una, que no da ni una derecha, porque no le sale ni una de las que pretende sacar adelante ni en materia judicial ni en materia legislativa. No hay vacunación obligatoria posible por mucho que se pongan.
es muy difícil sacar adelante una vacunación obligatoria porque implica una aprobación de leyes especiales que suponen, a ver, hay por ahí algunos expertos en derecho mucho mayores que yo, jueces en concreto, que explican que, a ver, que coger a alguien y contra su voluntad, tumbarlo en una camilla, ponerle unas correas y vacunarle a la fuerza, eso es claramente inconstitucional aquí y en todas partes. Entonces, claro, sin llegar a ese extremo, pero sí por la vía de las sanciones, las multas, los bloqueos, tal. Pero claro, en el caso de Djokovic es que hemos visto una detención justificada teóricamente porque usted intenta entrar en un país que no es el suyo de manera ilegal, pero en realidad lo que hemos visto ha sido una detención por no ponerte la vacuna. Y esto es lo que en realidad ha generado esta sensación de alguna manera de estar asistiendo a una escalada en la capacidad de violencia de los estados respecto a las personas que deciden no vacunarse, que no se había visto de una manera tan visualizada, valga la redundancia, con un personaje de tanta notoriedad pública hasta ahora. Por eso digo, a mí me hacía gracia cuando Rafa Nadal decía al principio, hombre, también un poco la culpa la tiene Djokovic, aunque desde luego yo preferiría que Djokovic jugara, ¿no? Y de todas maneras, si la justicia ha hablado y ha dicho que sí, que puede jugar, pues oye, adelante que juegue y por mí perfecto. Nada, vamos a ver. Rafa, esto de, y más en estos temas de administración pública, en estos temas de contenido claramente político, más allá de lo estrictamente sanitario, como son los temas de inmigración, y los temas de visado, que son totalmente de interpretación política y cada político interpreta luego lo que le da la gana porque tiene facultades legales para poder hacerlo, como se ha visto aquí, los jueces hacen lo que los políticos les digan. Y si hay un juez que inicialmente tumba la detención de Djokovic y le permite, hasta que se haga la vista definitiva de forma cautelar, seguir en situación de libertad, que es cuando se le ve entrenando y todas esas cosas ante el gran escándalo de algunos, es porque estrictamente por razones de medida cautelar y por razones de no estar claro el cumplimiento formal, el cumplimiento de todas las formalidades exigidas por la ley por parte de la policía de aduanas, lo pone en libertad. Pero son cuestiones formales. Que unos jueces se vayan a atrever a llevarle la contraria a un ministro de inmigración en el uso de sus facultades cuando decide tomar la decisión de revocar definitivamente el visado y no permitirle la entrada en el país, eso, vamos, o sea, no hay un juez en ninguna parte del mundo que le lleve la contraria a un gobierno en ese sentido, salvo ahora cuando hablemos de España después, cuando hablemos de la ley de la vivienda en el tiempo que nos quede, porque ya acabo con esta parte, del programa de hoy dedicado al caso Djokovic, salvo, como digo, en el caso de España. Pero en principio esto no sucede y no ha sucedido. Entonces, convalidar cómo hace el señor Nadal la situación de justicia o injusticia en función de lo que decida la justicia en un tema que es eminentemente político y eminentemente partidista, en una situación de conflicto político interno como es el que ha sucedido en Australia, y en donde lo que se busca básicamente es qué me va a dar más intención de voto en función de lo que acuerde dentro de mi opinión pública interna, que así ha sido como se ha tomado la decisión y así es como se ha justificado por el ministro del ramo en Australia, es mal negocio. Es mal negocio, señor Nadal, y se lo repetiré a quien quiera. La justicia aquí ni da ni quita razones porque no entra en el fondo del asunto. Se limita a verificar si se han cumplido las formalidades en la adopción de los acuerdos que se tomen, en el sentido que procedan. Y ya está. Pero no entra acerca de si este señor debería jugar al tenis o no debería jugar al tenis, que era en concreto para lo que había venido, supuestamente de forma autorizada. Por tanto, ese no es un aval. A mí, para concluir, lo que me importa, sobre todo lo que más me asusta, es que hemos visto cómo, ante gran algarabía popular de que lo cuelguen de la Plaza Mayor y del poste más alto, hemos asistido a una escalada de la violencia de los estados respecto a las personas que no deciden vacunarse. Y ya no estamos hablando, por tanto, solo de multas
o no estamos hablando solo de que te lo pido para trabajar, el pasaporte COVID digo, sino que estamos hablando de detenciones. Y cuando ya hablamos de privaciones de libertad, hablamos de otra cosa, sin llegar al extremo de tumbarte en una camilla, ponerte unas correas y meterte la inyección a la fuerza. Aún sin llegar a ese extremo, la situación empieza a ser bastante peligrosa. Vemos que en Austria ya la vacunación obligatoria se ha obligado para mayores de 18 años. En Italia, para mayores de 50. En Francia, vamos a ver qué es lo que sucede. Y a mí me parece que esa línea de autoritarismo por parte de los estados en el tratamiento de la pandemia, sobre todo en aquellos países, como podría ser el nuestro, donde tenemos un tan altísimo porcentaje de vacunados y además ante el escarnio popular de personajes que sirvan como ejemplo y el alborozo de la turba ante el apasionante linchamiento mediático, a mí me parece que son noticias muy preocupantes y sobre las que deberíamos reflexionar bastante porque esos son justamente los mimbres que tejen luego el cesto de comportamientos fascistas. Las cosas como son, y no estoy llamando fascista ni al Estado australiano ni a nadie, pero cuando se suscitan esta clase de bajas pasiones populares, ojo, porque es muy fácil sacarle partido a ellas y es muy fácil acostumbrarse a una tendencia en donde elijamos cabezas de turco para colgarles del palo mayor, para que sirvan como escarmiento a los demás y que además sirvan para regocijo popular y justificación de determinadas medidas que, bueno, pues como mínimo son, como mínimo son cansinas, ¿no? Vamos a decirlo así, hablo en materia de vacunación en este caso concreto, pero sobre todo en materia de es que si no lo hago, tengo este perjuicio, este otro, este otro, este otro y este otro, ¿no? Así que, bueno, pues cuidadito con lo que hemos aprendido del caso Djokovic, porque estamos asistiendo a una escalada mayor que hasta ahora no se había producido y que desde luego debería preocuparnos. Vamos a poner aquí una pausa, ¿te parece? Una rafaguita, ponle una rafaguita, sí. Vale. Seguimos Es lo que hay con Carlos Montouto. Eh, mm, Te sitúo más o menos 30 y muchos minutos para que llevamos Precisión, hablando. precisión de relojero suizo, sí señor. Sí, precisión del relojero suizo. Sí, es que no me veo de lejos la pantalla. Entonces, para que sepas el tiempo que nos queda y Sí, tú sí, te lo sí, administres. El Consejo sí. General del Poder Judicial y la Ley de la Vivienda, la propiedad privada, no se toca. Dígame usted, Hombre, ¿a dónde me quiere llevar? hombre, pues yo no te quiero llevar a ningún lado. Yo te quiero llevar a que ya tenemos servido un nuevo enfrentamiento entre el Consejo General del Poder Judicial, con el cargo prorrogado e inmovilizado durante 3 años, y el Poder Ejecutivo en una ley de vivienda que sabemos que tenía que haber salido como muy tarde, se anunciaba para febrero de 2021, que luego se anunció para después del verano, que después se volvió a alargar, que finalmente se les pidió, me parece que fue en noviembre, al Consejo General del Poder Judicial Español el preceptivo que no vinculante informe sobre dicho proyecto de ley de vivienda que tenía como medida estrella el establecimiento por parte de las comunidades autónomas de topes de alquiler, es decir, de manera que no se pudiera subir en determinados supuestos más allá de una determinada cantidad la renta de determinados alquileres, y que era una de las grandes medidas estrellas de Pablo Iglesias cuando todavía era vicepresidente del gobierno y que luego era la medida estrella de Podemos en esta legislatura y un poco el termómetro que serviría para medir si su presencia, aparte del tema de la reforma laboral, en el gobierno de coalición verdaderamente había valido para algo o no había valido para nada. Y bueno, pues nos encontramos con que el pasado viernes sale un informe del Consejo del Poder Judicial en donde, después de tumbar la ponencia del magistrado señor Cuesta, creo que es Álvaro Cuesta, de carácter progresista, que apoyaba, tras haber pasado por la mesa del Congreso,
el proyecto de ley, apoyaba el texto legal, pues la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial tumba esa ponencia, del que era en principio el ponente dentro de su propio consejo, y dice que Canadá era China, que es inconstitucional, que están en contra, que esa ley, bueno, pues se extralimita en cuanto a las facultades que en principio estaban previstas en la ley solo para las comunidades autónomas, pese a que el propio proyecto de ley está diciendo que solo las comunidades autónomas pueden regular los topes de alquileres en materia de renta. Pero dice que, bueno, que lo que pretende no es orientar simplemente, sino que es uniformizar los criterios de las comunidades autónomas. Uniformizar viene a ser un sinónimo de legislar desde el Estado central, lo cual es altísimamente discutible. Lo sorprendente es que el ponente de la mayoría alternativa que tira abajo la ponencia inicial favorable al texto de ley, al proyecto de ley, y que, bueno, pues dice esas cosas, es Enrique Lucas, que es magistrado, que forma parte del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PNV, ahí donde los ves. Y José Antonio Ballestero a propuesta del Partido Popular. Son los que desplazan al progresista Cuesta de la ponencia definitiva del Consejo General del Poder Judicial, donde se viene a hacer esta interpretación sui generis de hasta dónde llega los límites de si yo estoy orientando o estoy uniformizando la futura legislación de las comunidades autónomas en la materia, y por eso dice que se extralimita y que sería inconstitucional. Y además de esto, con lo cual está escribiendo poco menos que el recurso de inconstitucionalidad al Partido Popular cuando finalmente esta ley se apruebe, si esto se aprueba. Pero no solo esto, sino que además acusa el texto legal de mezclar constantemente la vertiente jurídico-pública, dice el Consejo, con la que es propia de las relaciones interprivatos, es decir, entre particulares, distorsionando las categorías jurídicas que establece nuestro ordenamiento civil. Dicho en Romano Paladín, que se están metiendo en cosas de particulares y que qué hace el Estado metiéndose en cosas de particulares. Que, chico, la propiedad privada es sacrosanta y no se toca. Y también afirma que el anteproyecto persigue imponer un modelo de intensa intervención pública en la vivienda que hace irreconocible la configuración del derecho de propiedad, no dice privada, pero es privada, que contiene la vigente legislación civil. Pues yo qué sé, Manolo, ¿tú qué piensas? O sea, yo he visto esto y he dicho, oye, blanco y en botella, igual va a ser que es leche. ¿Tú qué piensas? Yo que pienso que la han tumbado el proyecto de ley, que se lo van a tragar y que el Consejo General hace de legislativo o que los jueces hacen de legislativo una vez más. Y Eso es, completamente de acuerdo. Y aquí está el kit de la cuestión, porque aunque luego, claro, se han sucedido las reacciones, indignación en el gobierno, cómo es que han cambiado de criterio, pero si antes decían una cosa que era que estaba todo bien, ahora decís que no, sabéis que además podemos haceros así y de todas maneras sacarlo adelante porque aunque es preceptivo no es vinculante, pues es lo que haría yo. otro enfrentamiento más, pero ahora ya llevamos con bastante retraso, os lo pedimos para diciembre por la vía de urgencia, nos lo habéis enviado para enviarlo así además, nos lo habéis enviado en enero, a finales de enero, a mitades de enero, o sea, cuando os ha dado la gana vosotros habéis pasado olímpicamente del trámite de urgencia con el que lo habíamos pedido, ahora esto nos obliga a retrasarlo todavía más, con el retraso que ya llevábamos, bueno, pues claro, no me extraña que desde PSOE, como siempre, quiten y traten de quitar, de limar asperezas y de quitar y de quitar ruido, ¿no? Pero evidentemente Podemos, claro, han clamado al cielo y han dicho, ¿pero esto qué es? O sea, menuda poca imparcialidad del órgano de los jueces cuando saben que llevan 3 años prorrogados, Eso cuando es. ya no los hemos tenido dobladas con ellos
y ahora los jueces son los que se sienten maltratados por los políticos porque dicen, hombre, pero si ya quedamos en que precisamente una de las pocas funciones que nos habéis dejado después de la última lijada que nos pegasteis, precisamente porque estábamos en situación de interinidad, era justamente la de hacer este tipo de informes que son preceptivos con arreglo a la ley. Entonces, de que os quejáis, hemos hecho 13 más, pero claro, solo os quejáis del que os decimos esto no está bien. Bueno, no está bien, pero a ver, ¿qué es lo que subyace aquí en el fondo del asunto? Pues subyace en el fondo del asunto no es solamente un enfrentamiento institucional, uno más con un consejo caducado, bloqueado, ya sabemos por qué, porque estará bloqueado hasta que no haya un presidente del Ejecutivo que sea del PP, porque el PP ha dicho que este es su cortijo y que si no ponen ellos a los jueces, aquí no lo pone nadie, ¿no? Vale, ya, lo que pasa es que se le jubilan magistrados de audiencias provinciales importantes, del Tribunal Constitucional 2, en el mes de junio, y no saben qué demonios hacer porque es que ya no dan abasto. O sea, en esta situación de bloqueo es insostenible. Pero más allá del enfrentamiento institucional y del pique personal que sin ninguna duda tienen muchos magistrados de ese Consejo y del Tribunal Supremo y del Tribunal con el actual gobierno de Pedro Sánchez, hay una cuestión más de fondo, que es una cuestión ideológica. Es decir, vamos a ver, aquí hay un corsé judicial que no permite en ningún caso, y cuando lo ha hecho ha sido siempre porque le ha obligado la justicia de la Unión Europea tocar ni una coma, pero ni una coma de los máximos derechos relativos a los propietarios en régimen de propiedad privada. O sea, la justicia social está en un escalón constitucional para estos jueces muy, 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 muy por debajo de la propiedad privada. Y esto es un enfrentamiento ideológico, que no institucional, ideológico en toda regla. Y un enfrentamiento que tiene muy malas consecuencias. Al final, vamos a ver, al final, sí, vamos a ver, en un país más razonable que este, pues la situación no pasaría de ser un enfrentamiento institucional como en democracia se ha producido muchas veces, que acaba normalmente con que el pez grande se come el pequeño y el pez grande es el poder legislativo, que va unido de la mano con el Ejecutivo y se acaba reformando el Poder Judicial desde el Poder Legislativo para apartar a toda la suerte de personajes que se mantienen ahí aferrados a una interpretación del Estado y de la ley, pues muy particular, ideológicamente hablando, y muy anclado en nuestro caso en el pasado. Pero eso sería en un país normal. En este, esto es imposible, porque el ruido de sables y de togas, pero de sables en el Congreso de los Diputados, es de tal calibre, las vinculaciones y las dependencias, interdependencias y las puertas giratorias entre los intereses y los lobbies que están detrás de ciertos partidos políticos en el Congreso y de la magistratura, es de tal calibre que es prácticamente imposible que se pueda acometer una reforma profunda del Poder Judicial desde el Poder Legislativo. Y por eso tenemos el problemón que tenemos. Y por eso es tan importante que al final, como tú bien has dicho, Manolo, la política la se esté haciendo desde un punto de vista ideológico y no representativo ni legítimo por parte de un poder del Estado al que no le toca legislar. Porque es la imposición de su ideología que no hemos votado los españoles por más que esté en la Constitución, esa interpretación ideológica por la cual unos artículos y unos derechos pesan más que otros, es su ideología la que hace que esos derechos pesen más que otros derechos, una ideología que puede estar en su perfecto derecho de tener, pero que no pueden imponerlos a los demás desde un poder del Estado que no ha sido elegido democráticamente, porque para eso además hay unas funciones reservadas por la propia Constitución a otro poder, que es el legislativo, que en todo caso es quien tiene arrogada la representación siguiendo las reglas. Tú sabes que yo soy bastante escéptico con la, digamos, democracia representativa. con la naturaleza de la democracia representativa y lo que ello significa, ¿no? Pero incluso jugando dentro de sus propias reglas constitucionales, pues ciertamente quiero decir, resulta totalmente fuera de lugar y pisar muy fuera del tiesto
cosa que no se entendería si no hubiera ya un clima de enfrentamiento personal directo por parte de una buena parte de ese Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Así que en estos estamos. Ahora el día 27 hay que esperar que salga otro informe. El PSOE ya ha dicho que lo va a sacar adelante, diga lo que diga el Consejo General del Poder Judicial. Pero bueno, esto es el cuento nunca acabar, porque ya he explicado que aunque el informe que salga el día 27 sea peor, lo que hace en definitiva es escribirle con puntos y comas lo que tiene que decir al Partido Popular en su recurso ante el Tribunal Constitucional, que Eso, sin ninguna duda va a presentar. Claro, eso es es que al lo que final es la te, pescadilla que se muerde la cola. eso es lo que Entonces, te a iba mí a de decir. nada me vale que me digas, lo voy a aprobar igual. ¿Lo vas a aprobar qué? Al final de tu legislatura, justo para que te sirva para la campaña electoral, porque estamos en año preelectoral, es decir, sabiendo que además igual te lo tumban después de las elecciones, es que parece que hubieran hecho un cálculo electoral para aprobar una ley de vivienda que era de máxima necesidad desde el principio, si no queremos que nadie se quede atrás. Bueno, pues por eso es tan importante lo que está pasando con la ley de vivienda, lo fue desde el principio. Se supone que a la ley de vivienda se diferían un montón de cosas, no solamente el tema del precio de los alquileres, un montón de cosas que al final se han ido aparcando en leyes distintas, en letra pequeña, que luego no se ha cumplido, y ese es el nudo verdaderamente asistencial de la política de los partidos de, entre comillas, izquierda institucional en este país, que sigue sin ver la luz, sigue sin aprobarse, y lo que te rondaré Morena, ¿no? Y cuando se apruebe, ya veremos, porque como además los tribunales manejan el ritmo de sus decisiones, de las resoluciones judiciales, vaya, pues no te extrañe que si llega el momento, una vez se apruebe y le metan el recurso de inconstitucionalidad, le metan unas medidas cautelares y el Tribunal Constitucional bloquee con unas medidas cautelares la aplicación de la ley con la excusa de que no puede influir en las elecciones del 2023, que recuerdo son de todo tipo, porque coinciden todas. O sea, municipales, autonómicas, nacionales y la madre que nos parió. Con lo cual, bueno, pues esto es el cuento nunca acabar. Así que mira, pues así están las cosas, aunque en otros países están peor. Bien, pues como lo has dicho ya todo, porque yo te iba a decir, yo lo aprobaría pasando del Consejo General del Poder Judicial, pero después les queda el recurso en el Constitucional, que obviamente el PP lo llevaría allí y retrasarían la cosa. Está todo explicado, es decir, que el Por juego eso he dicho que político está aquí. hay otros países de todas maneras que están peor, porque claro, después de ver aparecer a Donald Trump este pasado fin de semana en Arizona, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, 2 minutos 2 minutos te quedan para eso, si quieres decir algo. sí, sí, pues sí, me gustaría decir algo. Hombre, vamos a decir mucho más, porque la cosita también está movidita aquí en Europa con el tema Ucrania, pero eso sí que me obligaba a hablar un tema entero, el programa entero solo de esto y de las alianzas que se están tejiendo y contratejiendo, ¿no? Pero por eso, así en corto, pues a ver, es que yo estoy pasmado. Quiero decir, ya he anticipado que a Joe Biden no le sale ni una derecha. Es decir, que no consigue aprobar nada en ningún lado. Está con una crisis de confianza del propio electorado norteamericano impresionante. Mm. Y ante esto, pues es muy evidente la jugada de Donald Trump. No aparece en Arizona por casualidad. Un hueco electoral en las elecciones presidenciales de 2020, sabiendo que este mes de noviembre tienen las llamadas elecciones intermedias, en donde hay mucha renovación de gobernadores y de senadores. Y pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, sabe Donald Trump cuando le preguntan si se va a presentar en 2024, Y siguiendo dice que manteniendo la mentira permanente de que le del han supuesto robado las fraude elecciones. electoral, del fraude electoral nunca aprobado, Mm. nunca demostrado, de hecho, inventado, vamos a hablar claramente, no es aprobado, es que es inventado. Entonces, y mientras en muchos estados controlados por los republicanos, lo que se hace sistemáticamente es hacer un golpe de Estado callado por la vía de eliminar o de restringir al máximo el acceso al censo electoral para que haya amplios sectores de la población que no puedan votar directamente porque se sabe que votarían demócrata, como ya sucedió en 2020. Mientras esto sucede, pues con Joe Biden en sus horas más bajas, como digo, con una crisis de desconfianza brutal, con un incremento de paro muy sustancial,
con unas cifras económicas bastante malas, pues estos están, el zorro está esperando que las gallinas terminen de entrar en el gallinero, en el sentido de que espera que en esas elecciones intermedias, sobre todo si sus candidatos trumpistas dentro del Partido Republicano resultan ganadores, que prácticamente sea el Partido Republicano el que le venga a pedir por aclamación popular que se presente en 2024. Es decir, es que por no salir adelante, Manolo, no sale adelante ni la investigación de la responsabilidad por el asalto al Capitolio. Es que ni eso. Concretamente, Trump ha dicho que si en estas elecciones que va a haber próximamente ganaran los republicanos, que cuenten que él se va a presentar. Está esperando un poco el resultado de las intermedias, claro, sobre de lo que todo, pase. a ver, se va a presentar. Y también hay que recordar que los demócratas en las elecciones presidenciales no ganaron absolutamente nada, solo ganaron la presidencia, perdieron lo que es en todos los otros lugares. No, bueno, tampoco así. Los demócratas ganaron en la el presidencia, Congreso, pero... perdieron en el Congreso un poco de ventaja, pero consiguieron el Senado, que no lo tenían, y consiguieron el Senado, aunque sea con un desempate del voto de calidad de la vicepresidenta Kamala Harris, que preside el Senado, quedaban 50-50, antes estaban 48-52, es decir, estaban en minoría en el Senado, pero es que ahora se prevé que el Congreso pueda volcarse abiertamente en favor del Partido Republicano por la inactividad manifiesta y la incapacidad para sacar adelante nada, repito, de 700 y pico investigados por el asalto al Capitolio, solo ha habido 62 condenas, que es una chiste. Está claro. Entonces, ¿y llevamos cuánto tiempo con esto? Y sin responsabilidades claras de ninguna clase que puedan constatarse con resultados finales, es decir, o con resoluciones de condena de los tribunales o con resoluciones de condena de las comisiones de investigación del Congreso. Es decir, nada de nada. O sea, resultados que pueda presentar Joe Biden no tiene ninguno. Con lo cual, claro, ante esa incapacidad, ante esa ineficacia de los demócratas, está claro que el terreno se está abonando piedra sobre piedra a que en las intermedias los republicanos se hagan de nuevo con el Congreso, con el control del Congreso. Y claro, si se hace con el control del Congreso, ya despídete de Joe Biden, porque si ya lo tenía mal para sacar adelante sus paquetes de programas importantes, pues ahora ya, vamos, no lo saca ni a tiros. Y además, esto justificaría sobradamente la proclamación como candidato para 2024 por el Partido Republicano, sin que haya contestación interna dentro del Partido Republicano, de Donald Trump. O sea que podemos tener Donald Trump para rato sobre el argumento de que le robaron las elecciones, argumento inventado, es decir, un golpe de Estado en toda la regla. Con lo cual, pues bueno, pues nada, pues hacerlo más lawfare, que es lo que vienen haciendo ahora, hasta la fecha, y nada, por eso digo que si la situación aquí está mal en cuanto a cómo está de complicada entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, en Estados Unidos, donde, como contaba antes, hasta el Tribunal Supremo ha decidido que la vacunación obligatoria que pretendía Joe Biden es absolutamente inviable, pues apague, vámonos, ¿no? Así que así están de cositas, de oscuras las cositas en este comienzo de 2022. ¿Qué le vamos a hacer? Como dicen, la Pues... tercera temporada de la serie COVID-19. ¿Sabes, no? Vale, nos vamos, Carlos. Sí, claro que sí, será hasta la semana que viene. Eso es. No pases frío, pásatelo bien. Que haya salud. No pasaré frío, haré lo posible. Vale. Igualmente, salud. Salud. Bien, nos hemos largado de la radio, nos vamos de aquí también. Sí, nos ¿Qué vamos. te iba a decir? Dígame. Ahora tendré que reparar algo porque el sonido. Sí, ha habido un momento que estaba inestable. Sí. Ha habido cortes, aquí ponía mala señal, pero daba saltos. Así que... Sí, he visto que ha habido un momento que a mí también me lo ha dicho, ponía señal inestable, pero luego se ha quitado. Entonces no sé qué ha pasado. Bueno, pues varios saltitos. Bien. Bueno, vale, guapo. Pues nada, hasta la semana que viene y hasta más ver, ¿vale? Pórtate bien. Cuídese, señora. Hasta luego. Hasta luego.